Bueno, eh, bueno, la clase de hoy va a ser un poco más corta que las otras. Eh, Básicamente vamos a ver un poco de planificación multiprocesador, digamos, algunos detalles sobre la planificación de procesos en sistemas con múltiples procesadores. Y vamos a ver así un par de filminas nomás de uno de los planificadores de Linux, el planificador O1. Bueno, entonces, con respecto a la parte de sistema de planificación de multiprocesador, empezamos con esto, digamos, un par de definiciones para empezar. Bueno, hemos visto ya sistemas distribuidos, ¿sí? O acá le dice débilmente acoplados, ¿sí? Como un clúster, en el que, bueno, cada nodo es relativamente autónomo, ¿sí? No comparte la memoria y tiene su propio canal de entrada y salida. Y la otra parte que nos interesa son los sistemas multiprocesador que son fuertemente acoplados, o lo que nosotros veníamos llamando sistemas de memoria compartida, ¿sí? Bueno, en este caso del medio no le damos mucha atención, digamos, un caso en el que hay procesadores con diferentes funcionalidades, ¿sí? Por ejemplo, el caso de un procesador que está dedicado exclusivamente a operaciones de entrada y salida, y otro procesador o más procesadores que se dedican a satisfacer procesos, ¿eh? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en estos dos, el primero y el último, digamos, el sistema de memoria distribuida y memoria compartida, ¿sí? Otra definición acá es ya con respecto a eh, las aplicaciones en sí, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar las aplicaciones o procesos que se ejecutan en un sistema multiprocesador? Una forma de clasificarlos, que es la que, bueno, vamos a mirar ahora, es prestando atención a con qué frecuencia tienen que sincronizar entre sí los procesos o hilos, ¿sí? Dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, si bueno, vamos a ir del caso muy fino, ¿sí? Que, bueno, es algo muy específico, digamos, no es algo que suceda normalmente, en el que los hilos o procesos se tienen que estar sincronizando muy rápido, digamos, menos de 20 instrucciones, marca acá. En el otro extremo tenemos procesos que básicamente no se sincronizan, o sea, procesos que son completamente independientes, ¿sí? Y al medio hay, bueno, una gradación ahí de frecuencia de sincronización que vamos a ver ahora un poquito más de detalle. Entonces, empezando con la parte del paralelismo independiente, es decir, que prácticamente no se sincronizan, ¿sí? Es la situación de tener múltiples aplicaciones que no tienen relación entre sí, ¿sí? Son tareas separadas e independientes. No hay una sincronización entre los procesos de manera explícita. Entonces, bueno, cada uno se ejecuta a su ritmo, no se esperan entre ellos, no comparten recursos, bueno, no hace falta una sincronización. Un ejemplo, bueno, el ejemplo que da acá es un sistema que tiene tiempo compartido, es decir, tiene múltiples usuarios utilizando el sistema al mismo tiempo, y cada uno hace su tarea de manera independiente de los demás. Si están o no están los otros usuarios trabajando en el sistema no tiene importancia, ¿sí? No hay ninguna sincronización entre los usuarios. Bueno, entonces, obviamente como hay múltiples procesadores, bueno, esto mejora la velocidad de respuesta, ¿sí? Y desde el punto de vista del usuario, es lo mismo que si cada usuario tuviera su propio sistema, ¿sí? No se darían cuenta de la diferencia porque dado que no comparten nada y no se sincronizan entre sí, es como si cada uno tuviera su propio sistema independiente. En este caso, la idea de tener un sistema multiprocesador con múltiples usuarios es que, bueno, se ahorra un poco cuando el sistema empieza a escalar, la cantidad de usuarios de escala, digamos.
Después vamos yendo hacia la granularidad fina, ¿sí? Acá, bueno, menciono el caso de lo que se denomina granularidad gruesa. Hay una sincronización, pero a nivel de aplicación, digamos. Un ejemplo de esto es una compilación multithread, ¿sí? Cuando uno hace una ejecución de una compilación multithread, el compilador se fija qué archivos se pueden compilar de manera independiente entre sí, los compila, y cuando hay alguna dependencia, entonces ahí hay una sincronización, ¿sí? Un archivo para ser compilado tiene que esperar a que otro haya sido compilado previamente. Entonces, bueno, hay una sincronización de vez en cuando, digamos. En el caso de los procesos o aplicaciones de granularidad media, tenemos el caso de un proceso típico con múltiples threads, ¿sí? Es un solo proceso que tiene múltiples hilos y acá el nivel de paralelismo y el sincronismo lo da el programador, ¿sí? Uno desarrolla la aplicación y define qué nivel de sincronización necesitamos para el problema que estamos tratando de resolver en este momento, digamos. Bueno, obviamente hay bastante interacción entre los diferentes hilos de una misma aplicación y hace falta una cierta coordinación ahí para que todo funcione. En el caso de la granularidad fina, bueno, acá esto les decía, no es algo que se use muy comúnmente, digamos. Hay muchas aplicaciones de este tipo, pero son más experimentales, digamos, y orientadas al uso de supercomputadoras, ¿sí? No es algo que usemos normalmente en una computadora común. Bien, entonces, dadas esas definiciones que vimos recién, nos vamos a enfocar ahora en cómo es la planificación de procesos en un sistema multiprocesador, ¿sí? De memoria compartida, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la planificación en este caso significa que hay que decidir qué procesador va a ejecutar qué proceso o qué hilo, digamos. Hay que asignar los hilos o procesos a los diferentes procesadores y además hay que ver si se hace multiprogramación de cada procesador individual, es decir, si cada procesador va a estar saltando de un proceso al otro, de un hilo al otro, de manera individual, aparte de la asignación a diferentes procesadores. Bueno, vamos a ver que cambia un poco dependiendo de la granularidad de las aplicaciones, ¿sí? Lo óptimo cambia dependiendo de la granularidad. Entonces, bueno, la suposición, ¿sí? Es que la suposición inicial que vamos a tomar es que la arquitectura del sistema es uniforme, es decir, que no hay un procesador con ninguna ventaja particular sobre los demás. Es decir, todos los procesadores tienen tienen acceso a la misma cantidad de memoria, sin prioridades, y tienen acceso a los dispositivos de entrada y salida, sin prioridad entre sí, ¿sí? Entonces, si los procesadores son todos iguales, entonces lo que podemos hacer es asignarles procesos a medida que hay demanda. Es decir, aparece un proceso, se lo asigno a algún procesador, aparece uno más, se lo asigno a otro, y así lo voy asignando a medida que aparece demanda. Como los procesadores son todos iguales, no importa cuál se lo asigno al primero que está disponible, digamos. Ahora bien, una cosa curiosa que aparece acá cuando hay múltiples procesadores es que, bueno, ustedes se acuerdan la filosofía de la planificación clásica que venimos viendo nosotros, indica que uno de los objetivos importantes de la planificación es optimizar el tiempo del procesador, ¿sí? No queremos tener el procesador sin hacer nada, ¿sí? Esperando, y es por eso que hacemos toda esta historia de la multiprogramación y las interrupciones y todo eso.
Ahora, en el caso de los sistemas con múltiples procesadores, cuando ya hay muchos, ya vamos a ver que ese criterio ya medio como que no tiene tanta fuerza, ¿sí? Deja de ser lo más importante mantener a todos los núcleos o todos los procesadores del sistema ocupados, ¿sí? Y nos empezamos a enfocar en mejorar más en los requisitos de performance de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que empiezan a aparecer las posibilidades de hacer cosas como esta, la asignación estática. Es decir, yo tengo un conjunto de procesos, ¿sí? Si los asigno estáticamente a los procesadores, digo, este proceso solamente se va a ejecutar en este procesador. El proceso A solamente se va a ejecutar en el procesador 1, el proceso B solamente se va a ejecutar en el procesador 2, ¿sí? Y siempre se va a ejecutar ahí, desde que inicia hasta que termine. La otra opción, Profe, podemos sí, decirle, no sé, el proceso A que se ejecuta en el procesador 1 y 2, o solamente un proceso puede estar asignado a un solo procesador. bueno, depende, digamos, acá en esta filmina por lo menos yo estoy medio intercambiando las palabras proceso e hilos, ¿sí? Propiamente debería ser hilos, ¿sí? Asignar un hilo a un procesador particular. Entonces yo podría tener un proceso de 2 hilos y bueno, el hilo 0 se ejecuta en un procesador y el hilo 1 Ah, se ejecuta en otro procesador, ¿no? de una. Eso podría ser perfectamente. Gracias. Bueno, y dinámica es lo que mencionaba recién, digamos, van de acuerdo a lo que esté libre, van cambiando de lugar los procesos, ¿sí? Van cambiando de procesador los hilos. Entonces, en la asignación estática, bueno, dado que solamente los hilos o procesos se van a ejecutar únicamente en un procesador, entonces cada procesador tiene su cola, ¿sí? Con la lista de procesos que le tocaron, y va tomando procesos de ahí a medida que va progresando, ¿sí? Obviamente, una ventaja es que esta tarea de asignar procesos o hilos a procesadores se hace una sola vez, ¿sí? Al principio de la vida del proceso y después no lo hacemos más. Un riesgo, que esto ya lo hemos discutido antes, es que, bueno, puede haber un desbalance, ¿sí? O sea, un procesador le tocaron procesos mucho más pesados que otro, entonces, bueno, está trabajando ahí permanentemente mientras otro procesador está libre, ¿sí? O, bueno, con poco trabajo, ¿sí? Entonces ahí hay un poco de desbalance, digamos, que puede o no ser un problema, digamos. En el caso de la asignación dinámica, lo que hacemos es tener una sola lista de procesos disponibles, ¿sí? Una cola global, y bueno, a medida que un procesador se libera, va tomando procesos de esa cola, ¿sí? A medida que se va liberando. Ahora, obviamente esa cola pasa a ser un recurso compartido, ¿sí? Hay un riesgo ahí de que dos procesadores, por ejemplo, planifiquen el mismo proceso al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que protegerlo al recurso para que no haya problema de concurrencia. Entonces, con la idea básica de que todos los procesadores pueden acceder a toda la memoria con el mismo costo, entonces, bueno, esto tiene sentido, ¿sí? Vamos a ver que esto no es tan así porque, ¿qué pasa? En el sistema hay memoria, incluso en los sistemas multiprocesador de memoria compartida, hay porciones de la memoria a las que no todos los procesadores pueden acceder. Por ejemplo, el caché, ¿sí? El caché de los procesadores es propio de cada núcleo, no pueden compartirlo entre procesadores, ¿sí? Entonces, esta idea de que toda la memoria es accesible es medio relativa, digamos. Bueno, una opción para no tener que compartir la cola es que cada procesador tenga su cola propia, como en el caso de la asignación estática, pero con la posibilidad de cambiar proceso de una cola a otra, si hace falta, ¿sí? Es decir, si hace falta significa si hay un gran desbalance en la carga entre procesadores, entonces decimos, che, hay mucho desbalance, le saquemos algunos procesos al procesador que está más cargado y se los pasemos al procesador que está más descargado, como para balancear, ¿sí? Vamos a ver que esta es una de las cosas que se hacen bueno, en el planificador del Linux que vamos a ver, digamos.
Bien, entonces, el, el punto de simetría acá es importante, digamos, para ver cómo se asignan los procesos, ¿sí? Cómo tomar la decisión de asignación. Una opción, esta ya lo hemos visto, digamos, es tener maestros y esclavos, es decir, hay un procesador que solamente se encarga de asignar procesos a los demás procesadores, y los otros lo único que hacen es ejecutarlos, ¿sí? No se planifican. Entonces, bueno, esto ya lo hemos discutido varias veces, digamos, cuando el esclavo le hace falta, bueno, está libre, ¿sí? Entonces le pide al maestro que le asigne un proceso, y bueno, el maestro es interrumpido, lo que sea, hace el cálculo, decide qué proceso otorgarle y le avisa, bueno, ya está ejecutar este proceso, y comienza, ¿sí? El procesador esclavo a ejecutarlo el proceso. El riesgo que tenía esto es que el maestro quede sobrecargado y todo se detenga simplemente porque el maestro no le da el cuero para planificar todos los procesos que hace falta, ¿sí? Lo bueno que tiene es la simplificación de los problemas de contingencia, ¿sí? Es decir, es más simple manejar la estructura de planificación si es un solo procesador el que las va a utilizar. La otra opción es la simetría, ¿sí? El procesamiento paralelo el symmetric multiprocessing, ¿sí? Acá no hay diferencia entre procesadores, ¿sí? Todos pueden planificarse a sí mismos. Entonces, bueno, la ventaja es que desaparece el cuello de botella, el riesgo es que hay problemas de contingencia, ¿sí? Una es que dos procesadores traten de planificar el mismo proceso. Otro problema, por ejemplo, es que si hay, por ejemplo, lo que decíamos, que hay una sola cola de procesos global y que los procesadores van sacando procesos de ahí adentro, como es un recurso compartido, puede pasar que haya procesadores que queden bloqueados mucho tiempo esperando el recurso, ¿sí? Acceder al recurso, van a estar esperando sin hacer nada útil, simplemente porque el recurso compartido de la cola de procesos está ocupado. No les toca a ellos poder planificarse, ¿sí? Esto es algo que también sucede, digamos, que hay, bueno, obviamente hay algunas opciones para corregirlo. Entonces, bueno, acá, esto que les mencionaba, digamos, cambian un poco las condiciones de operación con respecto a la planificación de un solo procesador, ¿sí? Imagínense que estamos en una situación en la que, bueno, tenemos varios procesadores, ¿sí? Bastantes, un buen número. Entonces ahí ya no está tan claro, ahora vamos a ver por qué, si vale la pena hacerlo multiprogramado a cada procesador, ¿sí? Es decir, que cada procesador puede ejecutar más de un proceso, pueda tener más de un proceso listo para ser ejecutado, digamos, de manera simultánea. Bueno, obviamente la situación más beneficiosa para hacer la multiprogramación es que las aplicaciones sean de grano grueso, es decir, que sean independientes. Entonces, en ese sentido, bueno, vale la pena hacerlo multiprogramado en la planificación y, bueno, hay un beneficio ahí. En el caso de las aplicaciones multithread, por ejemplo, hacer multiprogramado el procesador se puede perder performance porque, ¿qué pasa? Nosotros en una aplicación multithread uno supone que el objetivo, o bueno, muchas veces hace falta que todos los hilos se estén ejecutando para que la aplicación progrese, ¿sí? Si hay que sincronizar, por ejemplo, los hilos, y hay uno de los hilos que no se está ejecutando, ¿sí? Porque está en la cola ahí esperando que su procesador le preste atención. Entonces toda la aplicación se frena porque hay un hilo que no puede sincronizar, ¿sí? Entonces, si yo en esa situación digo, no, en vez de hacerlo multiprogramado, voy a asignar un procesador a cada hilo y nada más, entonces toda la aplicación avanza de manera simultánea, ¿sí? Y esa espera
que haya un hilo en espera porque está listo pero no se está ejecutando, desaparece, ¿sí? Porque están todos los hilos, siempre se están ejecutando, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso un poco que parece que no vale la pena hacerlo multiprogramado a cada procesador, ¿sí? En el caso de la expedición en sí, es decir, la selección, el algoritmo de selección de qué proceso ejecutar en las próximas instrucciones, también cambia un poco la situación, digamos. Nosotros habíamos visto que hay algunos sistemas, en los sistemas de un solo procesador, habíamos visto que hay una metodología de planificación que son mejores que otras en cuanto a la optimización del uso del tiempo o evitar la inanición, ¿sí? Ese tipo de cosas. Son, bueno, sistemas relativamente complejos de planificación. En el caso de los sistemas multiprocesadores eso ya no está tan claro y hay situaciones en las que una estrategia sencilla que en un sistema de un solo procesador podría ser ineficiente, conviene elegirla en un sistema multiprocesador. Vamos a ver un par de ejemplos ahora. Bueno, la idea acá es que tenemos una o varias colas, no importa, de procesos a ser ejecutados y tenemos múltiples procesadores para ejecutarlos, ¿sí? Entonces, el análisis compara la planificación del primero en llegar, primero en salir, ¿sí? Con una planificación round robin y con el menor tiempo restante, ¿sí? La comparación que se hace es analizar lo que se llama acá el coeficiente de variación, ¿sí? El coeficiente de variación es el sigma o la desviación estándar del tiempo de servicio, es decir, cuánto tiempo demora en ejecutarse un proceso, ¿sí? Entonces, es el análisis que se hace en esta comparación, digamos, se comparan los diferentes algoritmos de planificación midiendo el coeficiente de variación que se obtiene al utilizarlos, ¿sí? Entonces, bueno, la gráfica que muestra el libro, esta que estoy pasando acá, hay una para comparar el round robin con el first come, first serve, y otra gráfica similar para el de menor tiempo restante, ¿sí? Entonces, el eje vertical, ¿sí? Es la ventaja que tiene el round robin sobre el FIFO, ¿sí? Es la línea que más sube en el caso del procesador único, ¿sí? Cuando el coeficiente de variación aumenta mucho, en un sistema de un solo procesador me conviene el round robin contra el FIFO, ¿sí? Es decir, ¿Qué es el coeficiente de variación, profe? Que no me quedó claro. el coeficiente de variación es, si yo tengo el tiempo de servicio de todos los procesos que voy a ejecutar o que se han ejecutado, el coeficiente de variación es el sigma de sus tiempos de servicio, ¿sí? Es decir, supongan que todos los procesos demoran lo mismo, entonces el coeficiente de variación es 1. ¿Sí? Si hay algunos que demoran mucho, otros que demoran más, el coeficiente de variación crece, ¿sí? Básicamente es una medida de qué tan uniformes son los procesos en su tiempo de servicio. Entonces, cuando son muy diferentes las duraciones, los tiempos de servicio, y estamos en un caso de un procesador único, entonces me conviene el round robin frente al FIFO, ¿sí? Tenemos una ganancia, porque vamos para arriba. Acá la tasa indica que el round robin, una tasa mayor en el eje vertical, indica que el round robin conviene frente al FIFO. Ahora, cuando estamos en el caso de más de un procesador, hay una variación, ¿sí? Sigue habiendo una ventaja al aumentar el coeficiente de variación, sigue teniendo una ventaja el round robin frente al FIFO, pero ya no es tan clara, ¿sí?
¿sí? No es tan... la pendiente obviamente es menor. Entonces uno empieza a dudar si el overhead que tiene el round robin conviene frente a la simplificación del FIFO, digamos que no hay que hacer nada básicamente. Lo mismo, o algo muy parecido, sucede con la comparación del shortest remaining time contra el FIFO, ¿sí? Más o menos la misma, las gráficas no son idénticas, digamos, pero son la tendencia se mantiene. En el caso del procesador único, se ve que conviene, ¿sí? Al aumentar el coeficiente de variación, conviene utilizar un algoritmo de planificación más complejo, pero cuando tenemos más de un procesador ya no está tan claro, ¿sí? Sigue habiendo una ventaja, pero esa ventaja se ve amortiguada bastante por el hecho de que cuando hay un procesador, en el caso del FIFO, ¿sí? Un procesador puede estar ocupado con un proceso muy largo, pero el otro puede estar sigue haciendo avanzar los otros procesos, ¿sí? Por eso que Profe, no hay tanta ganancia. Sí, a ver si entiendo bien el gráfico. sí, Cuando dice procesador dual y procesador único, se refiere a que el tema de la planificación de proceso y los distintos métodos que hay tienen mucho más sentido con un procesador único. Con procesador dual no hay tanta diferencia. Sería esa la... exacto, exacto. Con un procesador único tiene más sentido esforzarse Claro. en diseñar un planificador sofisticado, ¿sí? Con Estos un planificadores lo vimos en claro, digital, en la en anterior materia. operativo 1 son Bien, los planificadores que vimos en operativo 1 son los clásicos, digamos. Son estos que estoy mencionando acá, digamos. bien, gracias. En el caso de un sistema de más de un procesador, ya no vale tanto la pena esforzarte en un planificador complejo, ¿sí? Y a medida que suben los procesadores, ¿esto escala o...? Esto escala, se hace cada vez más plano, digamos. Claro. Bien. Bueno, entonces, ahora veamos qué pasa con los hilos, ¿sí? Cuando tenemos aplicaciones multithread o multihilos. Bueno, nosotros hemos visto esto habíamos discutido esto en sistemas de un solo procesador, ¿sí? Ahí, bueno, las ganancias de velocidad de usar multihilos son medio limitadas, ¿sí? Hay ganancias, por ejemplo, al hacer overlap de entrada y salida, es decir, que un hilo está esperando la entrada y salida y otro hilo puede seguir avanzando, ¿sí? Pero no son una cosa dramática esas ganancias de eficiencia, ¿sí? Ahora, cuando el sistema es multiprocesador y hacemos una planificación correcta, aparece una buena ganancia de eficiencia o de velocidad en un sistema con hilos, ¿sí? Entonces, imagínense una aplicación, bueno, multihilo obviamente, y en la cual la interacción entre los hilos es relativamente baja, es decir, que la interacción relativamente baja quiere decir que sincronizan relativamente poco y comparten intercambian poca información entre sí. Ahí, obviamente, el sistema multiprocesador tiene una ventaja clara porque básicamente toda la carga computacional, toda la carga computacional se reparte entre los procesadores, entonces el tiempo se reduce en un factor casi igual a la cantidad de procesadores que tenemos, ¿sí? Y tenemos, bueno, obviamente estamos ejecutando una sola aplicación de manera multihilo, ¿sí? Ahora, ahí la asignación es muy simple, ¿sí? Porque no hay interacción, o sea que, bueno, cada hilo va para un procesador y tenemos ganancia. Ahora, en el caso de cuando hay alta interacción, ¿sí? Hay que prestar un poquito de atención a cómo se planifican los hilos para que esas ganancias sean reales, ¿sí? Vamos a ver 4 maneras de hacer esto, digamos. Acá las describo brevemente y después vamos en detalle a cada una. Una de ellas es el reparto de carga, ¿sí? Hay una cola global de hilos listos y cada procesador va tomando un hilo de esa cola y lo va ejecutando,
¿sí? Esa es una forma de hacer la distribución. Otra forma es la que acá se menciona como planificación por grupos, ¿sí? Por ejemplo, se planifican juntos hilos de una misma aplicación. Por ejemplo, imagínense que tenemos múltiples aplicaciones, cada una de ellas con múltiples hilos. Entonces, cuando llegue el momento de planificar, lo que vamos a hacer es tomar todos los hilos de una sola aplicación particular y planificarlos a todos a la vez. Cuando digo planificarlos, me refiero a asignarles un procesador y que se empiecen a ejecutar, ¿sí? Entonces, en ese momento, todos los hilos de la aplicación se van a estar avanzando. ¿Está bien? Después, otra opción acá es asignar los hilos a un procesador específico y que queden ahí, ¿sí? Entonces, yo tomo un proceso, este proceso tiene, no sé, 4, 5, 6 hilos, y asigno 6 procesadores, uno a cada hilo de esos, y esos procesadores quedan asignados a esos hilos hasta que la aplicación termina, ¿sí? Y no van a hacer otra cosa. Los procesadores no van a ejecutar otra cosa que el hilo que le tocó, y esos hilos solamente se van a ejecutar en ese procesador, ¿sí? Por último, está acá la que se menciona la planificación dinámica, digamos. Esto es un poquito más complejo porque requiere que la cantidad de hilos de un programa cambie de acuerdo a los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, y eso sucede de manera dinámica durante la ejecución. Bueno, un poquito más sofisticado, pero básicamente el proceso se adapta a las condiciones presentes del sistema, ¿sí? Cuántos procesadores hay libres, qué carga tiene el sistema, etc. Entonces veamos un poquito más de detalle de el reparto de carga. Este que mencionaba recién es bueno, el más simple, digamos, y es el que es más fácil trasladar de un... Imagínense que estamos llevando la planificación de un sistema con un solo procesador a un sistema multiprocesador. Este sería la más simple de trasladar, digamos. La carga se va a distribuir de la manera más uniforme posible entre los procesadores, ¿sí? No es que va a quedar uno ocioso de manera permanente, ya que el planificador siempre le va a estar asignando procesos a cualquier procesador que quede ocioso. No hace falta un planificador centralizado, ¿sí? Cada procesador se puede planificar a sí mismo. Lo único que tiene que hacer es ir a la cola global de proceso y tomar el próximo y ejecutarlo, ¿sí? Esas, bueno, estas colas de procesos son colas globales, y el método de acceso es igual que en un sistema monoprocesador. Bueno, hay un par de opciones acá, digamos, por ejemplo, bueno, simplemente el primero en llegar, el primero en servirse, ¿sí? Cuando hay un proceso libre, cuando aparece un proceso para ser ejecutado, ponemos los hilos al final de la cola compartida y bueno, cuando les toca, les toca. Después de un rato de hacer eso, el orden en el que se ejecutan los hilos de diferentes aplicaciones queda todo mezclado, ¿sí? Ya a medida que uno va sacando hilos de la cabeza de la cola esta, bueno, van saliendo hilos de un proceso, otro hilo de otro, después vuelve a salir el hilo del proceso anterior, así, se empiezan a mezclar todos los hilos, ¿sí? No hay ninguna agrupación. Otra opción es, bueno, darle algo de prioridad, ¿sí? Y darle prioridad a, por ejemplo, los procesos que tienen la menor cantidad de hilos. Y esto lo podemos hacer de una forma preferente o no, ¿sí? Si aparece, en el caso de hacerlo de forma preferente, si surge un proceso con menos hilos que aquel que se está ejecutando, entonces lo expulsamos al que está en ejecución y ejecutamos este nuevo. Son diferentes opciones, digamos. Ahora, el riesgo acá, digamos, es que la cola que mantiene los procesos y los hilos, ¿sí?
bueno, es un recurso compartido, así que hay que asegurar la exclusión mutua, y ese puede ser un riesgo, ¿sí? Como mencionaba al principio, cuando los procesadores son muchos, puede pasar que haya algún núcleo o procesador que esté esperando eh, para tratar de acceder al recurso compartido, ¿sí? Y ahí se pierde eficiencia. Otro problema que tiene, bueno, son dos problemitas, digamos. Uno es el problema con el caché, ¿sí? Como cada hilo se va a ejecutar en cualquier lado, no sabemos en qué procesador se va a ejecutar, entonces es muy probable que hay un hilo ejecutándose, es expulsado del procesador por algún motivo. Cuando vuelva a ejecutarse, es muy probable que no caiga en el mismo procesador en el que estaba originalmente. Entonces el caché que se había formado en la ejecución previa no sirve ya, se pierde, ¿sí? Porque está en el procesador que no es. Tenemos el caché en un procesador y la instrucción en otro procesador que están ejecutando, entonces bueno, no estamos haciendo buen uso del caché ahí. Otra cosa que pasa, que es lo que le decía recién, se empiezan a mezclar los hilos de diferentes aplicaciones, entonces es muy poco probable que todos los hilos de una aplicación se estén ejecutando al mismo tiempo, de manera simultánea en diferentes procesadores, ¿sí? Debido a esta mezcla. Entonces, si hay algo de coordinación entre los hilos que es necesaria, dependiendo nuevamente de la granularidad, entonces esto no es bueno porque vamos a tener que estar esperando a que le toque al hilo que todos los otros están esperando y la aplicación no avanza de esa forma, ¿sí? Pero bueno, la gran ventaja que tiene es que es simple, ¿sí? Esto se usa en el kernel match que es un kernel medio experimental, digamos, se utiliza. Veamos ahora la planificación por grupos. La planificación por grupos lo que trata de hacer es que básicamente resolver este segundo problema que mencionaba recién, ¿sí? Tratar de resolver este problema de alguna forma. El hecho de que no están todos los hilos ejecutándose de manera simultánea, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer es eso, es planificar para que todos los hilos de una aplicación se ejecuten al mismo tiempo, en diferentes núcleos obviamente, pero todos al mismo tiempo. Esto es útil, obviamente, para el caso de procesos o aplicaciones que necesitan sincronización relativamente frecuente, ¿sí? Entonces, dado que los hilos necesitan sincronizarse con relativa frecuencia, si están ejecutándose al mismo tiempo, entonces la espera va a ser menor, ¿sí? Porque no se van a tener que estar esperando entre ellos, van a estar todos ejecutándose al mismo tiempo. Bueno, acá una cosita que puede pasar es esto que menciona acá de la planificación uniforme, ¿sí? Imagínense que yo tengo dos aplicaciones, que acá se denominan grupo 1 y grupo 2. ¿Sí? La aplicación 1, ¿sí? Tiene 4 hilos. Este es un caso exagerado para mostrar el ejemplo, ¿no? La aplicación 1, el que dice acá grupo 1, tiene 4 hilos. El sistema tiene 4 procesadores. ¿Sí? La aplicación 2 tiene un solo hilo. ¿Sí? Entonces, si yo reparto de manera uniforme el tiempo de ejecución entre la aplicación 1 y la aplicación 2, ¿sí? Cuando se esté ejecutando la aplicación 1, bueno, están todos los procesadores ocupados. La mitad del tiempo, ¿sí? Que es el eje horizontal. Ahora, después de un rato, le toca al grupo 2 o aplicación 2 y se empieza a ejecutar su único hilo, ¿sí? Mientras eso está sucediendo, los otros 3 núcleos están desocupados, ¿sí? Entonces tenemos bueno, un desperdicio acá el cálculo este da 37,5% de tiempo de procesador que no se está aprovechando, ¿sí? Ahora, si repartimos los tiempos y le damos un porcentaje mayor, ¿sí? Del tiempo a la aplicación que tiene más hilos,
entonces el porcentaje de desperdiciado se reduce, ¿sí? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es darle una fracción de tiempo igual a la fracción de hilos total que tiene la aplicación, ¿sí? Fíjense que hay 5 hilos en total, entre las dos aplicaciones hay 5 hilos, y el grupo 1 tiene 4, entonces le damos 4/5 del tiempo. La aplicación 2 tiene un solo hilo, entonces le damos 1/5 del tiempo. Y eso hace que el tiempo desperdiciado de procesador sea menor, ¿sí? Esto, bueno, obviamente no hace falta que sea así, es simplemente un comentario sobre el riesgo o, bueno, alguna desventaja que puede tener hacer una división uniforme de la asignación de tiempo. Profe, Bien. pero ahí también existe como una desventaja entre las aplicaciones. Claro, ahí obviamente estamos tratando de optimizar una métrica global del sistema, ¿sí? Obviamente que a la aplicación 2 está perdiendo ahí, ¿sí? Porque le toca menos tiempo que antes, digamos. Sobre que ya tiene un solo hilo y puede usar un solo procesador, encima le damos menos tiempo, ¿sí? Pobre. Pero es un compromiso ahí que podemos hacer entre optimizar globalmente o optimizar para las aplicaciones, digamos. No sé, es una decisión que hay que tomar, digamos. Bueno, entonces la otra opción acá es hacer la asignación dedicada de procesadores, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, hay, llega el momento de ejecutar esta aplicación particular que tiene una cierta cantidad de hilos para ser ejecutado, ¿sí? Hay más procesadores de los hilos que queremos, hay más procesadores libres de los hilos que tiene que ejecutar la aplicación. Entonces le asignamos, a cada hilo le asignamos un procesador, ¿sí? El hilo 1 se va a ejecutar en el procesador 0, el hilo 2 en el procesador 1 y así, ¿sí? El procesador no tiene multiprogramación, es decir, lo único que va a hacer es ejecutar el hilo que le tocó y nada más, ¿sí? Si el hilo se bloquea, el procesador se bloquea, no hace nada, digamos, queda esperando ahí. Esto tiene ventaja, digamos, cuando hay muchos procesadores, ¿sí? Un sistema grande con muchos procesadores, entonces aparece una ventaja clara de no hacer la multiprogramación, ¿sí? Básicamente tenemos suficientes procesadores para poder hacer esto sin que el rendimiento global decaiga, ¿sí? Esa es la condición, básicamente. Tener un procesador esperando que un hilo se desbloquee no es tan costoso porque, bueno, tenemos muchos procesadores, ¿sí? Deja la utilización del tiempo de los procesadores deja de ser la medida crítica a optimizar, ¿sí? Acá el objetivo es optimizar los tiempos de ejecución, ¿sí? O reducir los tiempos de servicio, digamos. Bueno, digamos, esto ya lo hemos comentado, digamos, la ventaja de hacer esto es que, bueno, el caché va a seguir funcionando, va a seguir siempre, va a ser optimizado, ¿sí? Porque estamos ejecutando solamente un hilo, entonces vamos a poder utilizar todo el caché para este hilo, vamos a aprovechar eso incrementando la velocidad de ejecución. Y además, no se tiene que hacer parte del overhead de los cambios de contexto, ¿sí? Ya que no va a haber cambio de contexto, entonces nos ahorramos ese overhead y eso también acelera un poco la ejecución de los hilos. Acá hay un grafiquito, no es gran cosa, digamos, la lógica que se sigue acá, pero es un experimento, básicamente. Se diseña una aplicación, ¿sí? Se diseñan dos aplicaciones para hacer una comparativa, digamos. Una que es hacer una transformada de Fourier y otra que es multiplicar matrices, ¿sí? Ahora, esas aplicaciones tienen la particularidad que uno puede pedirles, bueno, esta ejecución quiero que se haga con una cantidad de hilos igual a 4. Y después la puedo volver a ejecutar, pero con 6 hilos. O sea, estas tareas son fácilmente particionables para ejecutarlas en hilos, ¿sí? Entonces, se ejecutan, ¿sí? Se van a ejecutar en un sistema
que tiene 8 procesadores, ¿sí? Tiene 8 núcleos. Y el eje horizontal es la cantidad de hilos que le pedimos a la aplicación que utilice, ¿sí? Entonces, a medida que yo empiezo a subir la cantidad de hilos, ¿sí? Puedo utilizar más procesadores y entonces la aceleración en la ejecución aumenta, ¿sí? Porque estoy ejecutando la misma tarea con más procesadores. ¿Hasta cuándo? Hasta que obviamente llego al punto en el que tengo la misma cantidad de hilos que de núcleos, ¿sí? Cuando tengo 8 hilos y tengo 8 núcleos, es la máxima aceleración. Si yo sigo aumentando la cantidad de hilos, el rendimiento se reduce, ¿sí? Obviamente. No, ¿por qué? Porque he dividido el trabajo demasiado, ¿sí? Y hay partes del trabajo que necesitan un overhead para ejecutarse. Tengo que intercambiar un hilo por otro. Pierdo caché, tengo pérdidas por el overhead de planificación, etc. Entonces, a medida que yo incremento la cantidad de hilos, el rendimiento va bajando, ¿sí? Entonces, bueno, no es esto es algo que es medio instintivo, digamos. Lo primero que se le ocurre es generar tantos hilos como núcleo tiene el sistema, ¿sí? Para lograr la máxima aceleración. Bueno, sí, efectivamente es así, digamos, eso es lo que muestra en ese gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, Profe, sí, se me ocurre que esto tiene mucho sentido para una placa gráfica que tiene muchísima cantidad de núcleos. claro. Esto, obviamente, yo acá, este ejemplo, bueno, es bastante viejo, fíjense que es del 89. Entonces, el número de núcleos es de 8 nomás, pero imagínense una buena GPU nueva, tiene miles de núcleos, ¿sí? Entonces, bueno, no es exactamente que genere hilos, ¿sí? Pero cada núcleo de la GPU va a ejecutar su hilo con una parte diferente de los datos, y eso obviamente va a acelerar muchísimo la ejecución total de la aplicación, ¿sí? Ahí ya el máximo sería, no sé, en vez de 8 va a ser 1000, 1500. Y bueno, la aceleración sería máxima en ese punto, digamos. Simplemente porque estamos dividiendo el trabajo en muchos núcleos, digamos. Profe, digo, no sé, fue un ejemplo que se me ocurrió, pero ¿qué otro ejemplo habría de asignación dedicada? Yo lo podemos, digamos, esta asignación dedicada la tiene que implementar el planificador, ¿no? O sea, no tenemos que hacer un kernel cuyo scheduler realice planificación dedicada, ¿sí? Sí, Asignación sí. dedicada. Si yo quiero hacer esta tarea digamos, la planificación dedicada es eficiente cuando la tarea que queremos realizar se puede subdividir en, bueno, mucha cantidad de tareas más pequeñas que se ejecuten lo más independientemente posible entre sí, ¿sí? El caso que diste vos del procesamiento de imágenes, por ejemplo, es bueno, digamos, porque generalmente, ¿cómo se hace la asignación de la subdivisión? Yo tengo una imagen, no sé, tengo la filmina esta, ¿sí? Le tengo que hacer alguna operación. Entonces lo que se hace es, la voy dividiendo en cuadraditos y le asigno un cuadradito a cada procesador, ¿sí? Y el procesador hace el procesamiento que corresponde en ese cuadradito y listo, digamos. Entonces, cualquier tarea que sea fácilmente divisible de esa forma, ¿sí? En tareas más pequeñas que sean lo más independiente posible entre sí, se va a ver beneficiada con la asignación dedicada de procesador. Bien, bien. Bueno. Bueno, acá habla de una analogía, no sirve de mucho esto, pero una analogía entre la situación esta en la que tenemos muchos procesadores
y digamos, la asignación de procesadores y la asignación de memoria en los sistemas de manejo de memoria, ¿sí? Entonces, en un caso teníamos conjunto residente, que era las páginas que están en la memoria principal de un proceso particular, y el conjunto de 3 residentes, en este caso, es el grupo de hilos que están ocupando los procesadores en un momento particular, digamos. Bueno, después vemos un poquito de planificación dinámica, ¿sí? Entonces, acá hay una particularidad, digamos, y es que la aplicación y el sistema en sí permiten que se cambie dinámicamente el número de hilos de un proceso, ¿sí? Yo puedo, a un proceso en ejecución, le puedo decir, bueno, dadas estas condiciones, conviene que aumente la cantidad de hilos, y el proceso genera más hilos y distribuye la carga de trabajo entre esos hilos, ¿sí? O en un momento dado le puedo pedir que reduzca la cantidad de hilos y el proceso sigue funcionando con menos hilos, digamos. Entonces, si nosotros logramos generar esa condición, el sistema operativo puede ajustar la carga controlando la cantidad de hilos de cada proceso para mejorar la utilización, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente el responsable de entregar los procesadores en el sistema es el sistema operativo, ¿no? No es que las aplicaciones eligen solas los procesadores, ¿no? Entonces, bueno, la tarea del sistema operativo en este caso se reduce a asignarle procesadores a las diferentes aplicaciones, ¿sí? Le dice, bueno, tengo 3 procesadores para esta aplicación, entonces la aplicación genera 3 hilos y los ocupa. Después se liberan 4 procesadores, entonces ahora el sistema operativo dice, bueno, a esta aplicación que está ahora por ejecutarse le vamos a asignar 4 procesadores. La aplicación genera 4 hilos y ocupa los 4 procesadores, ¿sí? Todo eso de manera dinámica, digamos. Entonces, bueno, acá hay un diagramita bueno, un esquema de flujo de planificación en esta situación, ¿sí? Entonces, bueno, hay un trabajo que pide procesadores, pide 1 o más, o pide 3 o lo que sea, digamos. Entonces, si están disponibles, obviamente se les asigna los procesadores que pide. Si no están disponibles, lo que se puede hacer es quitarle procesadores a un proceso que ya tenga más de un procesador asignado, ¿sí? Entonces le digo a un proceso que se esté ejecutando, que tiene 3 procesadores, le digo, bueno, te voy a sacar uno, continúa ejecutándote solamente con 2, ¿sí? Y como la aplicación dinámicamente puede cambiar la cantidad de hilos, entonces, bueno, no es que se rompe, no pasa nada, digamos, simplemente se va a continuar ejecutándose con menos procesador. Ese procesador que le quite, se lo asigno a la nueva tarea que apareció, digamos. Eso lo puedo hacer en función de prioridades o de los motivos que yo prefiera, digamos. Bueno, obviamente si no se puede satisfacer, no se puede, y bueno, queda a la espera, digamos. Cuando un procesador se libera, o uno o más procesadores se liberan porque no sé, la aplicación que los estaba utilizando terminó o se bloqueó por la espera de un evento o el motivo que sea, digamos. Entonces el sistema operativo va a revisar la lista de pedidos, ¿sí? La va a ir recorriendo y le va a ir asignando a cada pedido que está esperando, le va a ir asignando un procesador, ¿sí? Bueno, si quedan procesadores, después de haber hecho un recorrido de toda la lista, si todavía quedan procesadores libres, se vuelve a revisar la lista y se le va asignando más procesadores a las aplicaciones que están en la lista de peticiones, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, una lista de, no sé, 3 aplicaciones, cada una pide 4 procesadores, ¿sí? Bueno, y a mí se me liberan 6 procesadores. Entonces, voy a recorrer la lista y le voy a asignar un procesador a cada aplicación. Después de haber terminado de recorrer la lista, voy a volver a empezar y le voy a asignar otro procesador a cada aplicación. Y así. De esa forma estoy repartiendo de manera equitativa los procesadores disponibles entre las aplicaciones que están esperando.
bueno, obviamente esto no es gratis, ¿no? Tiene un costo hacer esta planificación, tiene un cierto overhead, pero bueno, dependiendo de la situación puede ser ventajoso, digamos. Bien, bueno, por último, vamos a ver un par de filminas sobre uno de los planificadores de Linux, ¿sí? Un poquito más de detalle acá sobre uno de los planificadores de Linux. El planificador que vamos a ver es digamos, este planificador de Linux soporta proceso de tiempo real, ¿sí? Tiene planificación de tiempo real y tiene planificación común, ¿sí? La planificación de tiempo real son el scheduler FIFO y el scheduler round robin, ¿sí? Son para planificar procesos de tiempo real o hilos de tiempo real. Los otros procesos que no son de tiempo real se pueden planificar con este scheduler other, ¿sí? Veamos un poquito de cada uno de estos planificadores, digamos. Entonces, por lo pronto, en cada clase hay prioridades, ¿sí? Hay prioridades en cada una de las clases de planificación, ¿sí? Y además, la planificación de los procesos de tiempo real siempre tiene más prioridad que la planificación de los procesos que no son de tiempo real, ¿sí? En el caso de los FIFOs, se siguen las reglas estas que vamos a mencionar ahora, digamos. Profe, perdón. Sí. No sé por ahí lo explicaron antes porque ya entré medio tarde. ¿Me Sí. puedes recordar más o menos cómo era el tema este de los procesadores de tiempo real? O sea, como qué sería. Creo que era algo que necesitaba tiempo de respuesta rápido, pero si me lo puede Claro, recordar. los procesos de tiempo real necesitan que las cosas sucedan en un momento determinado, ¿sí? Ese es básicamente el requerimiento de los procesos de tiempo real. No necesitan velocidad ni nada extraño, lo que necesitan es que las cosas sucedan en un momento determinado, sí o sí. Ah, perfecto. Bien. Que yo tengo que saber, la aplicación necesita que este hilo se ejecute cada 2 milisegundos, sí o sí. Eso es un proceso de tiempo real, ¿sí? No puede Ok. esperar, ¿sí? No puede estar suspendido, no puede esperar un evento de entrada-salida. Sí o sí se tiene que ejecutar cada 2 milisegundos, o sí se tiene que ejecutar 1 milisegundo después de esta interrupción, ¿sí? Tiene restricciones temporales específicas, digamos. Eso quiere decir tiempo real, básicamente. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, entonces, en el caso para los hilos que están planificándose tipo FIFO, tiene las siguientes características, digamos. Si hay un hilo que se esté ejecutando, no lo va a interrumpir, el sistema no lo va a detener, a menos que aparezca un hilo FIFO que tenga mayor prioridad, ¿sí? O sea, si aparece un hilo con mayor prioridad, le hace preemption, lo detiene al hilo que esté ejecutando y comienza a ejecutar este nuevo, ¿sí? O que el hilo que se está ejecutando se bloquee porque está esperando algo. Obviamente se bloquea, bueno, abandona el procesador. O la otra es que el hilo en sí decida abandonar el procesador, ¿sí? Hay una llamada sistema, este scheduler yield, quiere decir entregar el scheduler, y bueno, el hilo decide no continuar su ejecución. Cuando el hilo que se está ejecutando se detiene por algún motivo, va a la cola de la prioridad que le corresponde, ¿sí? Vuelve a la cola de la prioridad que le corresponde. Bueno, como dije recién, digamos, si hay un hilo FIFO que pasa al estado listo y es de mayor prioridad que uno que se está ejecutando, se lo expulsa. Si hay un empate ahí, se ejecuta el hilo que hace más tiempo que está esperando la ejecución, ¿sí? La política round robin es igual, con la diferencia de que hay un cuanto de tiempo, ¿sí? Es decir, cada tanto se interrumpe y se hace una planificación nueva, ¿sí? Habíamos dicho recién que en la FIFO no hay interrupciones, ¿sí? No se interrumpe a menos que suceda alguna de estas tres. En el round robin, aparte de estas tres, se agrega el evento de interrupción por el tiempo, ¿sí?
Bueno, estas son versiones más o menos viejas, pero bueno, sirve de referencia, digamos. En las versiones 2.4 del kernel de Linux, en los sistemas multiprocesadores, ¿sí?, se veían problemas de eficiencia porque pasaba esto que habíamos mencionado al principio, ¿sí? Había una sola cola de proceso global, y eso no es bueno, ya lo dijimos, para el uso del caché, porque ¿qué pasa? No, los hilos van saltando de un procesador a otro, entonces el caché siempre, tenemos el caché cargado en el procesador que no es, básicamente. El otro problema que tiene es que, también lo mencionamos recién, como es una cola global, ¿sí?, la comparten los procesadores, y cuando hay muchos procesadores, empieza a ser un problema esto de que la cola está ocupada, ¿sí? No podemos acceder al recurso compartido y los procesadores tienen que esperar sin hacer nada a que se libere la cola de procesos, digamos. Después se le hizo una modificación, se agregó este planificador O1, se llama así el planificador, en las primeras versiones del kernel 2.6. Ahora se está usando otro que es como es fully, bueno, en castellano el planificador completamente equitativo, ¿sí? Fair Scheduler, Completely Fair Scheduler, algo así es, que es una variación de este O1, digamos. El objetivo principal del O1 es garantizar que el tiempo de planificación de un proceso es constante, sin importar qué tan cargado está el sistema, sin importar cuántos procesadores haya, ¿sí? Eso en la versión anterior no se podía garantizar, digamos. Si a medida que aumentaba la cantidad de procesos o aumentaba la cantidad de procesadores, el tiempo de planificación era incierto, porque de repente le podía tocar esperar a que se libere la cola de procesos, y bueno, tenía que esperar un montón, o a lo mejor tenía suerte y justo cuando iba a planificar la cola estaba libre, ¿sí? Entonces había una gran variabilidad en el tiempo de la planificación. La idea del planificador 1 es que ese tiempo sea constante, ¿sí? Entonces veamos, bueno, cómo funciona esto. Bueno, obviamente una de las cosas que se hace es que se abandona la idea de una cola global, ¿sí? Ahora cada procesador tiene su propia cola de procesos, ¿sí? Esta cola de procesos se realiza de la siguiente manera. Cada cola de procesos está representada por dos estructuras iguales, ¿sí? Son dos instancias de la misma estructura, digamos. La estructura esta incluye tres cosas. Incluye un número, un entero, que es la cantidad de procesos que están referenciados en esta estructura, es decir, cuántos procesos hay en esta cola. Imagínense que hay dos colas para un solo procesador, ¿sí? El número este indica cuántos procesos hay dentro de esa cola particular en este momento, ¿sí? Cuando la cantidad de procesos aumenta, este número sube. Después de eso tiene un mapa de bits, ¿sí? Es decir, una serie de enteros, de palabras binarias, digamos, ya sea del 32, 64 bits, en el que cada bit representa una prioridad. Si el bit ese está en 0, quiere decir que no hay ningún proceso en la cola de esa prioridad. Si el bit ese está en 1, quiere decir que hay al menos un proceso en la cola de esa prioridad, ¿sí? Entonces, supónganse que, en este caso creo que son 140 prioridades distintas. Entonces, este mapa de bit tiene 140 bits, ¿sí? Si el bit 12 está en 0, quiere decir que en esta cola no hay ningún proceso de prioridad 12. Si el bit 15 está en 1, quiere decir que en esta cola hay al menos un proceso de prioridad 15, ¿sí? Y por último, la última componente de la estructura es un arreglo de colas, cada una de una prioridad diferente. Entonces,
Hay una cola para la prioridad 0, otra cola distinta para la prioridad 1, otra cola distinta para la prioridad 2, ¿sí? La idea clásica de una cola para cada prioridad, ¿está bien? Habíamos dicho que hay dos de estas estructuras. Bueno, una se llama la estructura activa y la otra es la estructura pasiva. La estructura activa es aquella de la cual el procesador va a ir tomando procesos para ejecutar, ¿sí? Eventualmente, en un momento van a intercambiar roles. La cola que ahora se llama activa va a pasar a ser pasiva y viceversa, ¿sí? Veamos un poquito cómo... ¿Tienen alguna duda sobre la estructura esta de los elementos de la estructura? Seguimos. No, profe, creo que está todo claro. Bueno, entonces supongamos que empezamos de cero, digamos, están las dos estructuras vacías. A medida que se van generando los procesos, ¿sí? Se los va asignando a la estructura activa, ¿sí? Por lo pronto, y se los coloca en la cola de prioridad correspondiente, ¿sí? Yo tengo un proceso nuevo que es de prioridad 3, entonces lo pongo en la cola de prioridad 3. ¿Y qué hago además? Incremento en 1 el contador de procesos, ¿sí? Porque agregué un proceso nuevo, y además pongo en 1 el bit número 3, indicando que hay un proceso de prioridad 3 en la cola, ¿sí? Bien. Eso sucede cada vez que aparece un proceso nuevo. Bueno, la idea acá es que el procesador los va a ir ejecutando a esos procesos de acuerdo a su prioridad. Entonces, cuando el procesador tiene que planificar una nueva tarea, ¿qué hace? Primero se fija si en la estructura activa quedan procesos activos. ¿Cómo hace eso? Se fija en este contador que sea distinto de 0, ¿sí? Si el contador es mayor que 0, quiere decir que todavía quedan procesos activos en esta estructura. Entonces, bien, hay procesos activos. Ahora tengo que buscar, de los procesos activos que hay, tengo que buscar los de mayor prioridad, ¿sí? Entonces, en este caso, mayor prioridad quiere decir número menor. Entonces reviso el bitmap, ¿sí? Desde 0 hasta el final, hasta que encuentro un 1. Cuando encuentro un 1 quiere decir que esa prioridad tiene un proceso disponible para ser ejecutado. Entonces, ahora sé cuál es la prioridad porque me encontré cuál es el bit del mapa de bits que está en 1, y voy a esa cola particular, y de esa cola particular tomo el primer proceso de la cola, ¿sí? Puede haber más de uno, tomo el primero. Bien, lo ejecuto. ¿Está bien? Cuando el proceso utiliza todo su tiempo o bien se bloquea, ¿sí? Ya vamos a ver exactamente qué condiciones, pero vamos a decir que cuando ese proceso particular o cualquier otro, utiliza todo su tiempo, el tiempo que le toca, no quiere decir que terminó la ejecución, sino que utiliza todo el tiempo disponible que tiene. En ese momento lo paso a la estructura pasiva, ¿sí? Entonces, un proceso que estaba originalmente en la estructura activa, después de que se ejecutó y utilizó todo su tiempo, pasa a la estructura pasiva. Entonces, lo que va a suceder a medida que esto va funcionando es que la estructura activa empieza con muchos procesos y a medida que el procesador los va despachando, va reduciendo la cantidad de procesos y esos procesos van pasando a la estructura pasiva, ¿sí? Cuando la estructura activa queda vacía, es decir, que ya no le quedan más procesos, se intercambian los punteros, ¿sí? Y ahora, la que era la estructura pasiva, que ahora está llena de procesos, se convierte en la estructura activa. ¿Está bien? Veamos cómo se hace ese pasaje de una estructura a la otra, digamos. Antes de eso, está esto que mencionábamos de cuando tenemos una cola por procesador, o bueno, en este caso tenemos múltiples colas por procesador, puede pasar este problema de la desbalance de carga, es decir, que haya un procesador que tenga muchos procesos para ejecutar y otro procesador que no tenga tantos y esté sin trabajar. Entonces, para evitar ese problema, el planificador O1 periódicamente, ¿sí? Es decir, cada tanto, revisa cuántas tareas tiene cada procesador, ¿sí? Es decir, suma la cantidad de procesos de las dos estructuras de cada procesador. Acuérdense que cada procesador tiene dos de estas, ¿sí? Una activa y una pasiva. Suma los dos enteros estos y trata de igualarlos, ¿sí?
básicamente lo que hace es mover procesos de un procesador a otro, ¿sí? Obviamente esto tiene la contra de el error de caché que vamos a tener cuando empecemos a ejecutar, ¿sí? Porque hemos cambiado el proceso de un procesador al otro, pero bueno, lo que estamos tratando de hacer es de vez en cuando tratar de mantener la carga más o menos balanceada, ¿sí? En el caso de las tareas que no son de tiempo real, digamos, este mecanismo que acabo de explicar de la estructura se aplica tanto a los procesos de tiempo real como a los procesos que no son de tiempo real. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, profe, acá. Tenía una duda respecto al tema de la pérdida de caché. O sea, Sí, o sea, yo tenía un proceso que se estaba ejecutando en un núcleo y en un momento se cambia a otro núcleo y obviamente sí hay una pérdida de caché. Mi pregunta ¿es tan grande la sí. caché como para que hayan pasado varios procesos por el núcleo y todavía tenga datos que le sirvan? Y bueno, depende cuántos procesos sean, sí, obviamente. Si son uno o dos, ¿sí? Puede pasar que tengas, todavía tengas páginas en caché libre, digamos. ¿Sí? Acuérdense perdón, páginas en caché válidas, ¿sí? Acuérdense por ejemplo, suponete que tenés un proceso, hagamos un ejemplo extremo, tenés un proceso que eh, recorre, no sé, 20 páginas, ¿sí? De memoria. Entonces, en un momento determinado, esas 20 páginas están en la caché del procesador, ¿sí? Tenés las 20 páginas cargadas en la caché del procesador. El proceso ese se bloquea, ¿sí? Y viene otro proceso que solamente tiene un bucle for que está dentro de la misma página de instrucción y en la misma página de datos, ¿sí? Está procesando esas dos páginas nomás. Entonces, bueno, de las 20 páginas que tenías del primer proceso, vas a sacar dos para asignárselas al nuevo proceso este, ¿sí? Y bueno, ese proceso se ejecuta, utilizando solamente esas dos páginas y eventualmente tiene que, no sé, guardar el resultado de este procesamiento en el disco. Entonces se bloquea y vuelve el proceso anterior. Y bueno, de las 20 páginas que tenía, le quedaron 18 todavía en el caché, digamos. ¿Sí? Ese es un ejemplo extremo que estoy dando, ¿no? Pero es más o menos la idea, digamos. Depende mucho Bien, bien. es muy variable, por supuesto, depende de, bueno, cuántas páginas recorre un proceso en su ejecución, o, bueno, es muy variable, digamos. Bien. Bueno, entonces, en el caso de las tareas que no son de tiempo real, ¿sí? Las tareas de tiempo real tienen la prioridad fija, ¿sí? Una vez que se deciden, la tarea de tiempo real queda fija su prioridad. En el caso de las tareas que no son de tiempo real, la prioridad total se calcula en base a una prioridad estática, ¿sí? Que se asigna en el momento de la ejecución, depende, por ejemplo, de los permisos del usuario, quién sea el usuario, o el grupo, etc. Y una prioridad dinámica, ¿sí? Y esa prioridad dinámica depende de cuánto tiempo ha estado esperando eventos. En este caso, en el caso de este planificador, esa prioridad dinámica se calcula en función de cuánto tiempo se ha ejecutado efectivamente el proceso y cuánto tiempo ha estado esperando eventos, ¿sí? Es decir que lo que se va a hacer es mejorar la prioridad de procesos que esperan mucho, ¿sí? No queremos que esperen, entonces queremos compensar. Bueno, este planificador quiere compensar la pérdida de tiempo por esperar eventos dándole más prioridad, ¿sí? Es decir, dándole más tiempo al procesador. Cuando finalmente le toca el procesador a un proceso que ha estado esperando un evento, se le da bastante tiempo, cosa que puede avanzar para compensar un poco esa espera, ¿sí? Bien, entonces veamos ahora qué pasa, la relación entre las tareas que son de tiempo real y las que no son de tiempo real, ¿sí?
Acuérdense de lo que habíamos discutido recién del funcionamiento de estas dos estructuras, la activa y la pasiva, ¿sí? Bueno, entonces, como había dicho, las tareas de tiempo real no tienen prioridad dinámica, ¿sí? La FIFO no tienen cuánto de tiempo, ¿sí? No se ejecutan sin interrupción, ¿sí? Si la tarea se bloquea por algo particular y después se desbloquea, vuelve a la cola de prioridad de la estructura activa, ¿sí? No pasa las tareas FIFO, ¿sí? Bloqueadas, no vuelven a la estructura, no van a parar a la estructura pasiva, ¿sí? La FIFO. Vuelven a la estructura activa, ¿sí? O sea, siempre que se desbloquea una tarea FIFO, se carga en la cola de la prioridad correspondiente en la estructura activa, ¿sí? En el caso de las round robin, que sí tienen cuantos, ¿sí? Nunca se las envía a la estructura pasiva tampoco, ¿sí? Es decir, yo bloqueo la round robin y cuando se desbloquea vuelve a la activa, ¿sí? No va a parar a la pasiva. ¿Qué quiere decir esto? La consecuencia de esto es que el cambio de estructura pasiva por activa solamente se va a dar cuando no haya ninguna tarea de tiempo real que se pueda ejecutar, ¿sí? Recién ahí, cuando todas las tareas de tiempo real estén bloqueadas y ninguna se puede ejecutar y ya no haya más tareas en la estructura activa, ahí recién se va a hacer el cambio, ¿sí? Entonces, efectivamente lo que va a suceder es, imagínense que empezamos o estamos en una situación en que la estructura activa tiene una mezcla de tareas de tiempo real y tareas que no son de tiempo real, ¿sí? Se empiezan a ejecutar, cada uno se va ejecutando, avanzando con su prioridad y los cuantos, qué sé yo, hasta que eventualmente todas las tareas que no son de tiempo real se han bloqueado y están en la estructura pasiva, ¿sí? Todas las tareas que no son de tiempo real terminaron en la estructura pasiva y solamente quedan en la estructura activa las tareas de tiempo real. Recién cuando esas tareas de tiempo real se bloquean, todas, y no queda ninguna lista para ejecutarse, ahí recién se hace el intercambio de estructura activa por pasiva y se pueden volver a ejecutar las tareas que no son de tiempo real, ¿sí? Esa es una forma de darle prioridad al tiempo real, básicamente. Si hay algo de tiempo real que se tiene que ejecutar, se va a ejecutar ya, independientemente si hay tareas de no tiempo real esperando o no, digamos. No sé si quedó más o menos claro eso. Sí, profe, muy claro. Bueno. Bien, bueno, entonces esa es la última filmina, digamos, del planificador de Linux. En la clase que viene no, pero en otra clase vamos a ver más detalle sobre tiempo real, ¿sí? No es que vamos a ver más detalles sobre este planificador, sino que vamos a ver más detalles sobre, bueno, lo que decíamos recién, digamos, qué significa tiempo real y qué consideraciones hay que tener, digamos. Bien. Profe, la clase que viene es el parcial. La clase que viene es el cuestionario, sí. Y es hasta lo que vimos hoy, ¿no? Esta clase está incluida, sí. Entonces vamos a, bueno, vamos a hacer, estamos, digamos, dado que en este cuatrimestre creo que nos toca un solo feriado, no va a tener problema de que se nos acabe el tiempo del cuatrimestre, así que vamos a hacer el cuestionario y después no vamos a tener clase, digamos, simplemente hacemos el cuestionario y nada más. Hay otras veces en las que hay mucho feriado, pasa algo así, y tenemos que hacer el cuestionario y la clase, pero en este caso no hace falta, o sea que vamos a hacer el cuestionario entre las 7 y las 8 y listo, y quedan libres, digamos. Virtual lo vamos a hacer, ¿no? Sí, es online, digamos, es como lo mismo que en Operativo 1, digamos. Es la misma idea. ¿Mm? ¿Usted dijo que podríamos tener un par de clases así físico? Sí, yo quería hacer, bueno, planeaba organizarlo la semana que viene, pero lo podemos hacer ahora. Quería hacer la primera clase después del cuestionario, hacerla presencial, sería la del 20 de abril. ¿Sí? De una. ¿Te
Estaría No sé bueno. si ustedes, si alguno tiene un problema con esa fecha, digamos, de juntarnos en la Facu a las 7, ese día, digamos, el 20 de abril. No, para mí está bien. Digamos. Mm. Sí, creo que estaría bueno. Bueno, entonces hagamos una cosa, por la duda probablemente no estén todos ahora en la clase. Voy a mandar un mensaje ahora ya nomás en el LEB para avisar eso. ¿Eh? Así ya se van organizando, digamos. De acuerdo, profe. Genial, profe. Excelente. Bueno. Bueno,